El Papa es el anticristo del que habla la Biblia. La Iglesia Católica es la gran ramera de Babilonia descrita en el Apocalipsis. Esta es, quizás, la acusación más extrema y condenatoria que se puede hacer. Pero, ¿tiene alguna base bíblica o histórica real? Hoy vamos a investigar el origen sorprendente de esta idea. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Preguntas y Respuestas con un sacerdote. Conmigo, como siempre, el Padre Daniel. Y hoy, Padre, vamos a tocar un tema que para muchos es una verdad de fe, y para otros, una calumnia terrible: la identificación del papado con el anticristo. Padre, ¿de dónde sale esta idea? Es una idea con una historia fascinante y muy compleja. Y para entenderla, tenemos que ser como detectives, separar la evidencia bíblica real de la propaganda y la polémica política que se ha acumulado por siglos. La clave, como casi siempre, está en volver a la fuente y preguntarnos: ¿qué entendían los primeros cristianos cuando leían el libro del Apocalipsis? Vayamos a esa fuente. El argumento principal viene de Apocalipsis, capítulo 17. Habla de una gran ramera, una prostituta, llamada Babilonia la Grande, que está sentada sobre 7 montes. Y la gente inmediatamente dice: Roma es la famosa ciudad de las 7 colinas. La ramera es la iglesia de Roma. Caso cerrado. Es una conexión geográfica lógica, y de hecho, es correcta. El problema no es la conexión con Roma, el problema es que se equivocan de Roma. Para un cristiano del siglo I que vivía bajo la persecución del Imperio Romano, Babilonia era un nombre en clave obvio para la Roma pagana e imperial. ¿Por qué usar un nombre en clave? Porque era peligroso y porque era simbólicamente poderoso. En el Antiguo Testamento, Babilonia fue el imperio malvado que destruyó el primer templo de Jerusalén y se llevó al pueblo de Dios al exilio. Para los primeros cristianos, la Roma de su tiempo era la nueva Babilonia. Era el poder imperial que había destruido el segundo templo en el año 70. Era el poder que había martirizado a los apóstoles Pedro y Pablo. Era el poder que estaba, en ese mismo momento, arrojando a los cristianos a los leones en el Coliseo. Cuando San Juan escribió Babilonia, la madre de las abominaciones, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, cada cristiano de la época sabía, sin lugar a dudas, que se refería al poder tiránico y pagano de Roma que los estaba matando. Ok, para el primer siglo, Babilonia era la Roma pagana. Pero, ¿no fueron los grandes reformadores protestantes del siglo XVI, como Lutero y Calvino, quienes empezaron a aplicar esta profecía al papado? Sí, ellos ciertamente usaron esa retórica con mucha fuerza en el calor de la batalla de la Reforma. Identificar a tu oponente con el mal supremo es una herramienta de propaganda muy efectiva. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja y nos muestra que sus ideas no eran tan monolíticas. Para muchos europeos del siglo XVI, la amenaza existencial más grande y aterradora no era un papa en Roma, sino el Imperio Otomano musulmán, que estaba conquistando el este de Europa y había llegado a las puertas de Viena. ¿Está diciendo que los reformadores también veían al turco como el anticristo? Absolutamente. Tanto Martín Lutero como Juan Calvino escribieron sobre el turco como una de las manifestaciones del poder del anticristo en el mundo. Lutero incluso lo llamó el cuerpo del anticristo, mientras que el papado era el espíritu. Esto nos demuestra que la identificación del anticristo ha sido, a lo largo de la historia, un título flexible que a menudo se usa para demonizar al enemigo geopolítico o religioso más grande del momento. Esto es fascinante, no era una idea única. Pero entonces, ¿de dónde vino la idea original de aplicar anticristo específicamente al Papa? Si no fue de los protestantes, ¿quién fue? Y aquí llegamos a la mayor ironía de toda esta historia. La primera vez que esta acusación se usó de manera sistemática y teológica contra el Papa no fue por un protestante, fue por un católico. ¿Un católico? ¿Cómo es posible? Fue por un grupo de frailes franciscanos disidentes en el siglo XIV, casi 200 años antes de Lutero. Este grupo, conocido como los franciscanos espirituales, tenía una visión extremadamente radical de la pobreza. Cuando el papa de la época, Juan Tuoso, no estuvo de acuerdo con sus ideas teológicas radicales, ellos lo declararon un hereje y por lo tanto el anticristo, el papa místico de Babilonia. Así que la idea de que el Papa es el anticristo no nació de una lectura pura de la Biblia por parte de los reformadores. Nació de una lucha de poder interna, amarga y política dentro de la propia Iglesia Católica medieval.
Los reformadores simplemente tomaron un arma que ya había sido creada por católicos descontentos y la usaron para su propia causa. Esto cambia por completo la narrativa. No es una verdad bíblica descubierta, sino una etiqueta política reciclada. Para resumir, Padre 1, Babilonia, en el Apocalipsis era, para sus lectores originales, un código para la Roma pagana que los estaba martirizando. 2. Los grandes reformadores como Lutero también identificaban a otras potencias, como el Imperio Otomano, con el Anticristo, demostrando que era una etiqueta flexible. Y 3. La ironía suprema es que la idea se originó en una disputa interna católica, siglos antes de la Reforma. Exactamente. La acusación de que el papado es el anticristo no se sostiene ni bíblicamente, si leemos el Apocalipsis en su contexto original, ni históricamente, si entendemos de dónde vino la idea. La Iglesia, a la que la Biblia llama la columna y fundamento de la verdad y la esposa de Cristo, no puede ser al mismo tiempo la gran ramera. Son identidades teológicamente opuestas. Debemos leer el Apocalipsis como lo que es, un libro de esperanza para los cristianos perseguidos, no como un manual de conspiraciones para atacar a otros hermanos en la fe. Padre Daniel, gracias por esta increíble lección de Biblia y de historia. Ha desmantelado un mito muy poderoso. Ha sido un placer estar aquí. ¿Y a ustedes, les sorprendió el verdadero origen de esta acusación? ¿Conocían el contexto original de Babilonia? Compártanlo con respeto en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.